Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Seguimos en ADN, vamos a hablar del dolor crónico, lo habíamos adelantado al comienzo del programa y les agradecemos a nuestros invitados, la doctora María José Montes, especialista en medicina interna, cuidados paliativos, jefa de medicina del Banco de Seguros del Estado, y el doctor Gustavo Quintero, especialista también en medicina interna, psiquiatra y especialista en psicología psiquiátrica, ¿no? Integrantes ambos del equipo de expertos en dolor. Gracias por acompañarnos. Una corrección del currículum, ¿sí? Pero... Psicoanalítica. Sí, psicoterapia psicoanalítica, Ahí es está. una especialidad también. Bueno, ¿qué es el dolor crónico? Exacto. El dolor todos lo sentimos habitualmente, tenemos un accidente, alguna situación, nos quemamos, un tajo, tenemos dolor, pero hay dolores crónicos que nos siguen permanentemente. Sí, algunas cosas fundamentales. Nosotros nos especializamos y trabajamos con dolor crónico benigno. ¿Qué quiere decir? Aquel que no está en relación a una enfermedad maligna, cáncer, digamos. Eso es de la órbita fundamentalmente de los cuidados paliativos. Eso por un lado, que es una aclaración importante. Por otro lado, también decir dos cosas importantes, que desde el 2010 el tratamiento del dolor se considera un derecho humano universal, y por otro lado, de que estamos, como ahora en una pandemia también a nivel mundial, en el incremento de casos de pacientes con dolor crónico. Eso ha hecho que a nivel mundial también el estudio y el tratamiento y la investigación en dolor crónico haya sido muy prolífica, ¿verdad? Y como bien decías tú, acá hay que diferenciar dos cosas que son bien distintas. El dolor agudo, en donde el dolor es una señal que nos pone en alerta frente a un peligro y en donde existe una importante correlación clínico-lesional. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a las características del dolor, me orienta a qué pueda estar pasando en esa persona y poder realizar un tratamiento eficaz. ¿Cuándo pasa de agudo a crónico? Bueno, ahí las consideraciones por un lado son las temporales, que es lo que la IASP establece. El tiempo. 6 meses es el tiempo más o menos estimado. Superado ese tiempo, podemos decir que estamos ya frente a un dolor que ha evolucionado en forma subaguda o que se está instalando como No implica crónico. que esté los 6 meses dolorido. No necesariamente. Es que importante... está presente en la vida cotidiana del sujeto. No, importante lo que te dijo, porque mucha gente puede decir, bueno, pero no tratan el dolor por cáncer, que es el dolor. Hay dolores que son tremendos, ¿no? Sí. O sea, estoy pensando en la neuralgia del trigémino, por ejemplo, Sí. ¿no? Que se dice que se le dice el dolor del suicida, Sí. ¿no? Sí. Las migrañas, Sí. los cólicos nefríticos, en fin, está lleno de dolores tremendos, Sí. ¿verdad? ¿Qué tan abundantes son en el sistema médico este tipo de equipos? Bueno, no hay obligación. No hay obligación. Esto es toda una experiencia, diríamos, nueva dentro del sistema de salud. Los equipos interdisciplinarios, podemos decir de que, por un lado, pueden ser equipos estables, como el nuestro, en el sentido de que nos dedicamos al estudio y el tratamiento del dolor crónico, o sea que tenemos un objetivo claro, pero también pueden haber equipos interdisciplinarios que se forman circunstancialmente en torno a una situación clínica específica y se trabaja en relación a esa situación interdisciplinariamente, ¿verdad? Nosotros creemos y somos fuertes defensores de los equipos interdisciplinarios, creemos que la medicina y la práctica médica tiene que ir caminando a poder instalar este tipo de dispositivos de una manera mucho más amplia, fundamentalmente para aquellas situaciones de altísima complejidad. El dolor crónico está dentro de esas situaciones de complejidad. Permíteme, Raúl, pero Sí. el hecho de que esto no sea abundante, que las mutualistas, y lo digo con propiedad, tengan a una terapista del dolor que ni siquiera la tienen dentro de su local, sino que hay que contratarla de ir a otro lugar, ¿no? El hecho de que, como nos dijera la doctora Gabriela Piris, ella estuvo 13 años en la Facultad de Medicina sin que le enseñaran
o 13 años ejerciendo entre la facultad y ejerciendo, sin que le enseñaran a usar morfina. Uruguay, según la Organización Mundial de la Salud, el uso medio de la morfina eran 60 miligramos por día. Uruguay estaba en 10 miligramos por día, 6 veces menos. ¿Hay un cierto desprecio por el dolor? Bueno, yo no sé si será que hay yo un sé cierto... que uso palabras fuertes, sí, pero bueno. Incomprensión. Tal vez, yo en lo personal diría que a mí sí me enseñaron a usar morfina. Creo que estaba dentro de la currícula del aprendizaje. Lo que pasa es que la enseñanza de la medicina está muy centrada en la enfermedad y el abordaje del dolor es el del dolor agudo. Ajá. No el dolor crónico. Creo que esto es nuevo también, hasta para la currícula en la Facultad de Medicina, incorporarlo en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Doctora, ¿hay un estudio, hay una génesis marcada del dolor crónico? ¿El origen? ¿Por qué se nos genera el dolor crónico? Bueno, ¿Es físico, psicológico? Bueno, claro. Por eso, más allá de la definición temporal, lo más importante para nosotros no es lo temporal, sino todo lo que acompaña al dolor crónico. Y entonces ahí sí no hay una lesión causal clara que explique el dolor crónico, sino que hay múltiples causas. La multidimensionalidad del dolor crónico, donde uno tiene que tener en cuenta que el ser humano es un ser humano complejo, donde tiene aspectos psicológicos, sociales, del trabajo, familiares, psíquicos y también físicos, y todos esos están involucrados cuando una persona tiene dolor crónico. Entonces hay que evaluar al individuo, a la persona en forma integral, o sea, para ver todos los aspectos que están involucrados en este dolor. Y eso es lo más importante, la multicausalidad del dolor crónico. Nunca hay una relación lineal entre el dolor crónico y una causa física. Yo tengo testimonios de personas que tuvieron con dolor físico y que luego te dicen no tiene comparación con el dolor del alma. El dolor del alma es incomparable. Prefiero que me duela... ¿Se refiere al dolor del alma como el dolor crónico? No. ¿Lo asocia? No al dolor físico, sino al dolor de la depresión, al dolor moral, al dolor, al sufrimiento. No, del sufrimiento no quiero hablar del dolor. Eso está tenido en cuenta, es visualizado. Nosotros en realidad no podemos diferenciar que un dolor es físico y el otro es del alma o psicológico, ¿no? Sino que siempre el dolor es físico y psicológico, porque afecta a una persona que es indivisible, ¿no? Que es una unidad biopsíquica y que está en un contexto social y familiar, ¿no? Todo en un contexto determinado que hace que esa persona sufra dolor crónico, porque no cualquier persona sufre de dolor crónico. Lo que está claro que los factores psicosociales son los factores más importantes perpetuadores de un dolor. ¿Hay prevalencia de edad, de género para el dolor crónico? Bueno, sí, lo que pasa que con las enfermedades crónicas que afectan más a las personas mayores, en realidad sí, va más asociado. Va más asociado. Yo no sé si fue Gandhi o a quién, no recuerdo ahora a quién se le atribuye la frase. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cómo toman ustedes esta frase? Me parece una frase re interesante, no sé de quién es realmente. Yo no sé si es de Gandhi o de... Sí, dolor no es necesariamente un equivalente, digamos, lineal con sufrimiento. A ver, ahí hay conceptos que me parece que tienen como muchas formas de ser abordados y analizados, ¿verdad? Porque incluso algunos hasta nos remiten a aspectos más filosóficos, diríamos, ¿no? También podríamos decir, y acá un poco hablando de Sócrates, de que el dolor también está muy emparentado con el placer. Hay en uno de los diálogos, cuando a Sócrates lo llevan a ejecutar, que va con grilletes, cuando le sacan los grilletes, dice, qué cosa rara el placer, y que
tan parecido y emparentado con el dolor está, dice él, ¿no? Entonces, ahí se abre todo, por eso es apasionante el tema, se abre un campo enorme en donde ya trascendemos a la causalidad lineal y al enfoque mecanicista o biologicista o de ese paradigma más biomédico, ¿verdad? Y accedemos a un nuevo paradigma, un paradigma que podemos decir biopsicosocial, pero donde podemos hablar más que nada de la integralidad y donde la causalidad es circular, no es lineal, ¿verdad? Pero doctora, en esto, y viendo lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿hay dolores que son imposibles de controlar? En general, todo se puede tratar y lo que no, de pronto no podemos eliminarlo totalmente, eso no, sacarlo. No se puede eliminar totalmente. No, Hay dolores que no se pueden eliminar totalmente. Y tampoco quizá sea el objetivo, ¿no? Porque a veces el objetivo en el dolor crónico, el objetivo del equipo es el alivio, la mejoría integral de la persona, que la persona mejore en los diferentes aspectos que involucran el dolor crónico. Nosotros cuando evaluamos a la persona desde el equipo, desde las diferentes miradas, lo que hacemos es ver cuáles son los principales problemas que tiene el paciente y entonces ahí dirigimos la terapéutica y enfatizamos en los aspectos principales que tiene, ¿no? que le afecta. Entonces a veces no es el dolor, siempre vamos a tratar de aliviar el dolor, pero a veces el problema principal es la depresión o eso son los factores psicológicos. Entonces en ese caso nosotros es a lo que vamos a dirigir, vamos a hacer una estrategia terapéutica más dirigida al tratamiento de la depresión, de esos aspectos, de los aspectos psíquicos o de los aspectos si tienen pero en otros casos, por ejemplo, bueno, también vamos a, siempre vamos a evaluar todos los aspectos y vamos a enfatizar en los aspectos más importantes que tiene esa persona a tratar. Y eso no necesariamente significa eliminar el dolor. ¿Y usted tiene información de que el dolor y los suicidios tan altos que son en Uruguay tienen un vínculo? ¿Pueden tener un vínculo? No hay un estudio, digamos, de investigación en Uruguay que relacione estas dos variables. Lo que hemos revisado hasta ahora, por lo menos lo que dicen es que el dolor crónico como tal no incrementa el riesgo suicida en relación a la población general. Lo que sí incrementa el riesgo suicida es otros factores que acompañan a toda esta cosa que es el dolor crónico, como es la depresión o la ansiedad, ¿verdad? Incluso depresión y dolor crónico, bueno, hay todo ahí un campo de investigación en donde algunas teorías dicen que podrían tener alguna relación muy directa, sino a veces decir que estamos hablando de la misma cosa. Las otras enfermedades orgánicas que puedan estar en esa persona también inciden en incrementar el riesgo suicida, como el consumo de sustancias o alcohol, y otras variables que intervienen ya cuando hablamos del suicidio en general, ¿verdad? Pero el dolor crónico solo como tal vez no es tan así. ¿Cuál es la puerta de entrada para un paciente que tiene dolor crónico, que no lo tiene diagnosticado, para tomar contacto con los especialistas que lo puedan ir conduciendo? Bueno, ¿es la medicina primaria? ¿Es el médico de cabecera? ¿Cómo percibir? Y en general, sí, el médico de cabecera, la medicina primaria sería la puerta de entrada. Y ahí sí, a veces cuando no hay ese médico no puede dar respuesta a lo que el paciente solicita. Pero a veces puede pasar un año o dos, ¿no? Caso de fibromialgia, a veces para llegar a un diagnóstico e integrar un tratamiento en un equipo del dolor pasa mucho tiempo, ¿no? A veces pasa tiempo, sí. ¿Y estamos mejorando el diagnóstico?
Sí, yo creo que sí, pienso que general, sí, digo. que sí, que hay una apertura, hay varios equipos trabajando con funcionando. diferentes características. A ver, acá no hay una única forma de trabajar, las perspectivas también teóricas, uno puede decir que, bueno, son bastante amplias, ¿verdad? Y dependen de muchos otros factores. Lo que sí me parece importante es esto de que estamos en otro registro que no es el que estamos acostumbrados en la medicina tradicional, diríamos más biomédica, ¿verdad? Acá necesariamente tenemos que abrir el espectro a toda esta multidimensionalidad que se involucra y por lo tanto es necesario tener equipo. Una persona no puede abordar todo, ¿verdad? Y también, lo que cuando él hablaba de los tratamientos, y de la morfina en particular, acá también hay una diferencia entre el dolor crónico oncológico, entre el dolor agudo y entre el dolor crónico no oncológico. La morfina, quizá la subutilización de morfina en el Uruguay está más vinculada al dolor oncológico de pronto. Claro. Pero para el dolor no oncológico, en realidad hay una controversia mundial sobre el uso de morfina o sus derivados en el dolor no crónico no oncológico. Nosotros... ahí tenemos el problema de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí está, la epidemia de Estados Unidos ha hecho como revisar el tema. Nosotros no tenemos el mismo problema de abuso, de mortalidad por opioides en Uruguay, pero sí, por supuesto, nosotros pensamos que cuando uno va a indicar la morfina o un derivado de la morfina, al igual que como uno va a indicar una psicoterapia, o al igual que cuando uno va a hacer otra indicación para el dolor, tiene que pensar cuál es el objetivo, cuáles son los riesgos y cuál sería el beneficio, como cualquier indicación médica. Y saber que en el dolor crónico no vamos a tener la misma respuesta que en el dolor agudo con los analgésicos. En el dolor agudo responden perfectamente a los analgésicos, pero en el dolor crónico a veces la respuesta es menor o no es tan la que esperamos, ¿verdad? Y entonces no significa que porque uno tiene un dolor crónico tiene que aumentar en la escalada analgésica, sino que de pronto tiene que ver qué otras cosas le están pasando a este paciente, que es donde tenemos que intervenir. Si necesita una terapia de rehabilitación física, si necesita una psicoterapia, intervenciones, si necesita algún procedimiento invasivo, como puede ser, y entonces, pero valorar bien la indicación. Pero por eso me parece que los cuidados que tenemos que tener con la morfina son los mismos cuidados que tenemos que tener con otras indicaciones terapéuticas. Si tomamos en cuenta todas las dimensiones del ser humano, ¿el estado natural del hombre es la ausencia de dolor? No. Definitivamente no. Son experiencias humanas, ¿verdad? Es lo mismo que la frustración, el conflicto, el dolor, tal vez en algunos momentos de sufrimiento. Era la frase que tú decías, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda lo dijo. Buda, una de las 4 nobles verdades proclamadas por el Buda. Sí. Tal vez ahí lo único que puede decir uno es, bueno, a veces hay cosas que exceden a nuestra capacidad de control, la gran mayoría, ¿verdad? Quería mostrar esto. Este libro lo sacaron en el 2012, ¿verdad? ¿El equipo? Sí. Es para quien le interesa el tema, yo ya empecé a leerlo como loco. Hay algunos nombres que ya conocidos, la doctora Retamoso, ¿no? No es para médicos, no es un libro de texto. Para medicina. ¿Sí? ¿Pasa Pero lo pueden leer. Yo conozco varios que lo han leído, no siendo médicos, y le han aportado los cosas. enfermos como yo, enfermos desde todo punto de vista. ¿Están por sacar uno nuevo? Bueno, estamos en eso. ¿Sí? ¿Están trabajando para eso? Sí. Yo creo que ese libro marca un hito importante en esto del trabajo interdisciplinario. En ese momento estábamos en el Hospital de Clínicas y realmente primero que fue el primer libro de dolor en el país, ¿verdad? Condensa y cristaliza la experiencia del trabajo en equipo en el Hospital de Clínica, que realmente fue muy, muy lindo y muy productivo, a partir del cual después surgieron estos otros grupos, equipos que están en otros niveles, pero que tuvimos todo ese tronco común, diríamos, ¿verdad? Muy bien. Doctora Montes, doctor Quintero, gracias y la seguimos cuando salga el segundo libro. Bárbaro. Muy amable. Muchas Sí, gracias a muy usted. amable, muy interesante, la Bárbaro, verdad. gracias. Nos vamos a una tanda y venimos con la columna de educación financiera de la economista Bárbara Mainzer.